Shalom, shalom, ¿cómo están? Vamos a ir reaccionando a una lectura veloz de los comentarios que aparecen en el video Cuidado, estamos perdiendo la guerra, en el aniversario del 7 de octubre. Lautaro Orué nos pone, creo que hay distracciones geopolíticas tapando un cambio financiero a nivel global debido a una hiperinflación, deuda estadounidense, caída de los mercados financieros y los BRICS implementando una moneda universal. Estamos ante la caída del dólar y la implementación de las criptomonedas y cadena de bloques. Desde mi punto de vista, suceden varias distracciones a nivel global para que no se vea lo que realmente sucede. Puede ser, Lautaro, puede ser, pero esto existe hace muchísimo tiempo. Los desequilibrios financieros, económicos, mundiales, toda esta batalla que se está dando no es algo reciente y sin embargo ahora hay un agresivo ataque contra Israel y el pueblo judío en general. Es un renacer de los ánimos antisemitas sin dudas, pero también recordemos que Israel es el, el frente que tiene Occidente para defenderse del colonialismo, del imperialismo, de la barbarie de aquellos que quieren un imperio árabe musulmán. Es Occidente ahí enclavado, tratando de traer bienestar, prosperidad, futuro, progreso, democracia, entendimiento, concordia, todo lo que el salvajismo del imperialismo árabe musulmán no tiene. Por lo tanto, más allá de ver como distracciones geopolíticas, yo veo como el retorno de un pueblo a su patria, a su tierra patria, Israel, el pueblo judío, a su tierra patria, y el odio que se generó a causa de que la Unión Soviética pretendía tener su base en Israel y no la consiguió por más de haber tenido gobiernos socialistas en su mayor parte de existencia. Israel no lograron, la Unión Soviética no logró la Unión Soviética y su cohorte tener en Israel ese aliado que pretendían y sin embargo Israel lo encontró en Occidente porque va más de acuerdo a los valores que se tiene en el pueblo judío. Así que puede ser que haya un montón de cosas, pero yo no lo veo como una distracción, lo veo como una lucha entre imperios, el imperio de Occidente contra el imperio del árabe musulmán, que no todos los países árabes y o musulmanes están en esa cruzada que tienen algunos de ellos. Y dentro de los musulmanes hay una guerra, una batalla entre esos, de chiitas y sunitas y algunos grupos más. Así que creo que es mucho más complicado que simplemente distracciones que se hacen por temas financieros o económicos. Eso es lo que me parece a mí. Sigue diciendo Lautaro. Por otro lado, la sociedad se queda con lo que les ponen frente a ellos en los medios de comunicación, sin duda, sin poner en dudas lo que realmente pasa, sin dudas, y sin hacer sus propias investigaciones, sin dudas. En la provincia de Tigray, al norte de Etiopía, murieron 500.000 personas en guerras allá. 500.000 personas en un año. ¿Alguien escuchó hablar de Tigray, de Etiopía, de los problemas que hay? ¿Alguien escuchó de otros conflictos que hay en otras partes del mundo? Miles, millones que mueren. No, la gente solamente escucha Palestina y ve a diputados de Argentina jurando por Palestina. Ve gente de Occidente que no tiene nada que ver saliendo a marchas por Palestina, por Free Palestine, y ve a sindicalistas y universidades occidentales desesperados por Palestina. Y sin embargo, en los países árabes y musulmanes que están entendiendo cómo es el juego, prefieren asociarse con Israel y no van a haber manifestaciones en las universidades pro-palestinas, ni van a haber odios a Israel en los países musulmanes que están entendiendo cómo viene la mano. Cómo se dan cuenta que el imperialismo árabe musulmán está siendo reemplazado por el imperialismo musulmán persa. Y eso los pone en una situación tremenda. Hay todo un asunto acá que se está manejando y es terriblemente complejo y que estaría bueno que gente que supiera de política internacional y no estuviera sesgado pudiera dar una mano para que conozca realmente lo que está pasando. Así que, como dice al final Lautaro, pan y circo, shalom y bendiciones. Sí, es todo pan y circo muchas veces y shalom y bendiciones también de mi parte. Así que vaya a mi manito y mi corazoncito. Elizabeth Silva pone, lamento que la época del raciocinio haya acabado. Yo no sé si alguna vez lo hubo, Elizabeth, una época de raciocinio. Hubo un gran avance tecnológico en el siglo XX, ahora en el siglo XXI con las inteligencias artificiales, etcétera, pero raciocinio no me parece que la gente sea muy racional. Hubo una época de las luces, así se llamó, pero siguió habiendo barbarie. De hecho, en el siglo XX tuvieron las dos guerras mundiales, así llamadas, con semejante barbarismo que es increíble, nunca había pasado algo así. El pogrom del 7 de octubre pasado, hoy es 7 de octubre del 2024 de noche, es tremendo, terrible, y son cosas que siguen estando porque el ego de la persona sigue estando,
sigue estando el mundo desequilibrado porque las personas están desequilibradas emocionalmente, el ego sigue al mando. Por lo tanto, no sé si la época del raciocinio alguna vez empezó. Sigo leyendo, hoy la ignorancia y el fanatismo son los líderes. Siempre lo fueron en realidad, siempre lo fueron. No creo que en los años 1950 haya habido menos fanatismo que ahora. Había Ku Klux Klan, los negros en Estados Unidos eran discriminados, eh, los judíos eran discriminados en muchas partes del mundo, por más que algunos tenían cola de paja y se hacían los buenitos, luego de la Shoah al Holocausto. Pero esto de la ignorancia y el fanatismo siempre estuvo presente. Claro que ahora con la facilidad de las comunicaciones y todo esto de las redes sociales y muchos que son anónimas permiten que el salvajismo se extienda mucho más rápido, el odio, las agresiones, etcétera. Así que yo no veo que esto sea un tema de ahora como algo reciente, sino que se potencia con la tecnología y nos enteramos de más cosas también. Pido por la paz en Israel, amén, muy bien, muchas gracias. Yo pido paz por el mundo y que pronto regresen las víctimas del 7 de octubre. Las víctimas fueron 1200 aproximadamente asesinados brutalmente por Hamas y sus compinches del mundo, así que esas víctimas no van a regresar, junto con los 200 y pico de secuestrados, quedan, se supone, con vida 101, más los desplazados del norte del país y del sur del país, más toda la gente que quedó traumatizada, más los heridos, más las pérdidas monetarias, más la gente que pierde el trabajo a causa de la guerra. O sea, no es solamente que regresen los secuestrados, quizás quiso decir, las víctimas son incontables y también hay gente en los países alrededor que son inocentes y que están padeciendo a causa de los terroristas que los han conquistado, como Hezbollah, como en Siria, los terroristas pro-iraníes, como en Yemen, los hutíes, como en Gaza, en la mayoría de la población. Uno ve videos como los niñitos salían a festejar cuando traían secuestrados y festejaban alegres y contentos sin que nadie les pusiera una pistola en la cabeza. Así que es una situación complicada. Muchas gracias, Elizabeth Silva. Luego Javier pone Gemar Hatimatová, estimado rabino de Yehuda, Hashem lo bendiga igualmente. Estuve viendo un poco qué es la ventana de Overton. Muy bien, eso era la sugerencia en el video. Cuidamos, estamos perdiendo la guerra. Que aprendieran qué es la ventana de Overton. Es tiempo de que lo vayan a buscar y aprendan de eso. Parece ser un pozo de miércoles que se dedica a introducir basura en la sociedad exactamente. Es un mecanismo por el cual se va hirviendo a la rana a partir de agua fría y la ranita no se da cuenta que está entrando en hervor y al final termina cocinada. En vez de meterla en agua hirviendo, que salta y se da cuenta, la ventana de Overton es irla cocinando de a poco y así va entrando en la sociedad todo tipo de cosas desagradables, incoherentes, malvadas y por eso hay tanta gente ignorante y que no tiene muchas ganas de aprender, que celebran la muerte de judíos, proclaman Free Palestine cuando debería ser Free Palestine from Palestines, porque Palestine es un invento de los romanos y un invento del siglo XX de un grupo fanático de colonialistas del Imperio Árabe Musulmán, ahora aprovechado por el Imperio Persa Musulmán. Pronto habrá novedades, esperemos, en la época del Mashiach. Don Camilo 712. Ya la forma de narrar en televisión pública es tendenciosa. Don Camilo es de España y están pasando una situación tremenda y terrible. En España, por ejemplo, cuando suceden a diario abusos salvajes contra mujeres y hombres también, españoles o extranjeros, a manos de extranjeros de ciertos orígenes y con ciertas culturas, la televisión no silencia, pero si es un blanco cristiano el que hace alguna cosa horrible, ahí saltan enseguida. España está en una gran complicación, ¿no se acuerdan que fueron conquistados por el Imperio Árabe Musulmán y que sigue estando en los principios de ese imperio, que una tierra que fue conquistada una vez debe ser siempre del Imperio Árabe Musulmán? Y al andaluz, como le dicen en España, va a pasar a ser parte nuevamente de ese imperio. Así que hay muchos en España que se olvidan de eso o lo hacen a propósito, desprecian todo lo que es cristiano y por supuesto a los judíos y se tiran en los brazos, se lanzan en los brazos, tiran en este caso, está bien dicho en el sentido español incluso, se lanzan en los brazos de sus amos y agresores. Pero bueno, cuestión de los españoles que despierten. Sigue diciendo don Camilo, los palestinos causan bajas a los israelíes. Los israelíes asesinan, muy bien, está diciendo que los medios, los palestinos, pobrecitos víctimas, ellos no asesinan, no hacen terrorismo, causan bajas, pero sin embargo, los israelíes que siguen reglas de guerra establecidas internacionalmente, se portan de acuerdo a las reglas y a las leyes, asesinan. Muy bien. Y ya terrible, la vez que el noticiero se abrió diciendo, los israelíes asesinan, decían una cifra que no recuerdo, de niños. A ver ese 7 de octubre,
Sí, que los de Hamas y otros asesinaron a familias enteras en sus casas, bebés incluidos. Ahora se pide la salida del ejército israelí de Gaza. Sí, se pide que Israel sea contemplativo, que no use la fuerza, que no se defienda, que no tenga sistemas de escudos, que no busque a los agresores terroristas. Sí, la gente malintencionada y los tontos útiles están en contra de Israel y sin embargo disculpan todo tipo de agresiones y horrendas cosas que hacen los terroristas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos soldados israelíes había en Gaza antes de esa masacre? Ninguna. ¿Cuántos judíos había en Gaza? Ninguno. Pero ¿cuántos palestinos, o árabes, o musulmanes, o cristianos, o gente sin religión viven en Israel libremente? Todos los que quieren y se comportan de acuerdo a las leyes. Pero en Gaza, prohibido ser judío. Y después hablan de discriminación, y después habla de apartheid, cuando es evidente que es en los lugares donde los palestinos, entre comillas, porque no existen, los palestinos gobiernan, que son ellos los que hacen el verdadero apartheid. Pero es muy difícil hablar al mundo occidental y que entiendan. Vale más el Hollywood de los palestinos que la realidad. Pues ninguno. Y los prisioneros israelíes, jamás habla de liberarlos, no, todo lo contrario. Los usa como una carta, un juego. Se habla de lograr la paz. No, quieren imponer una supuesta paz para atacar cuando estén reorganizados los de Hamas, los de Hezbollah, todos los eh, caballitos de batalla, los peones de Irán. Algo razonable. Pero ¿cómo hablar de paz cuando una de las partes tiene como único objetivo echar a todos los judíos al mar? Está en la carta orgánica de Hamas eliminar a los judíos de Israel y eliminar el Estado de Israel. Así que estuvo un poco complejo de entender el comentario de don Camilo. Acá hay un nazi que escribió: Israel masacró solo en Gaza y solo en este año a 450.000 palestinos. Disparate, ridículo, y ni siquiera sabe cómo escribir Gaza. Pero el disparate ridículo no, Israel no masacró a nadie y no murieron 450.000 palestinos. Son muchos menos y habría que preguntar por qué hay gente en mitad de una guerra en donde no deberían estar. Es una guerra, no es un paseo. Y la guerra no la inició Israel, la iniciaron los terroristas que usted especias, for especias, está defendiendo. Eso es terrorismo de Estado. No, terrorismo de Estado es lo que hacen los países que apoyan a los terroristas. Por ejemplo, Venezuela. Por ejemplo, seguramente el que usted votó especias, por especias. Además, jamás solo se defiende, igual que los libaneses. Los libaneses en sí, no atacan a Israel, lo atacan los de Hezbollah, que son terroristas pagos por Irán. Muchos de esos de Hezbollah son palestinos, que no existe esa nacionalidad, pero bueno, digamos, los libaneses han sido conquistados por Irán a través del proxy Hezbollah. Esa es la realidad. Y jamás solo se defiende, sí. Por eso cruzan fronteras para asesinar niñitos y ancianos y mujeres y violarlas y masacrar y hacer cosas horribles. ¡Qué defensa! Especies por especies. No me dejan ser grosero, pero se merecería varias groserías. Israel jamás duró más de 80 años. Hasta donde yo acuerdo, Israel tuvo reinos de 450 años en su momento, otros 400 años. Israel está en la tierra de Israel desde hace 3.300 años. Que nos echaron los del Imperio Romano y no nos permitieron regresar y formar una nación, bueno, es real. Pero nunca se perdió el contacto con la tierra de Israel. Así que Israel jamás duró más de 80 años. ¿Y cuánto duró el Estado palestino? Ah, nunca hubo. ¿Por qué será? Y nunca hubo moneda palestina, ni historia palestina, ni pueblo palestino, hasta que se inventó en 1964 con Al-Fatah. Pero ¿para qué le voy a explicar especias por especias si usted es un tonto útil que trabaja para sus amos, que no sé qué le pagan? Quizás nada, quizás es feliz odiando. Israel caerá por el precio de la injusticia y soberbia. Sí, sin duda, precio de la injusticia de países que apoyan. Y soberbia, por supuesto, de la gente como usted que habla sin saber. Y Palestina prevalecerá árabe y musulmana. Se nota cómo ama a la gente que es diferente, ¿no? Cómo quiere un país democrático, variado, donde las minorías tengan lugar. Se nota, mire, eso, Palestina prevalecerá árabe y musulmana. Israel es un país democrático. En el Parlamento de Israel hay musulmanes. En la Corte de Justicia Suprema hay musulmanes. En el gobierno seguramente hay musulmanes. Seguramente hay cristianos. Todas las religiones tienen su lugar en Israel libre para vivir en paz. Pero acá, especias por especias, siguiendo la propaganda y la desinformación y las mentiras y el odio propio de la gente que apoya a los terroristas, está pidiendo un Judenrein, lo mismo que querían los nazis, eliminar a los judíos de un país. Muy lindo, especias por especias. Abre la boca y se nota la cloaca, como el resto de los países de la religión. Sí, por eso mismo, sería el país número 25 o por ahí, donde hay una teocracia o una tiranía musulmana.
Muy triste, muy patético. Espero que reciba lo que se merece, especias por especias. Y como me gustó mi comentario, le pongo like a mi comentario, no al suyo. Levi, debe ser Magister, Levi, pone, Shalom, yo como judío en España en la maestría, aquí está, en la maestría de historia contemporánea, mis compañeros eran profesores de historia en los institutos. Te puedo decir que todos tienen una versión pro-palestina, sí lo sé, es tremendo, terrible. Pero en cada debate que he realizado y luego he tenido que presentar algún tipo de estado de la cuestión o ensayo, cuando hablaba de los judíos e Israel, curiosamente la nota bajaba. Es porque hay mucha libertad de cátedra y libertad de expresión y que quieren verdaderamente conocimiento. Esta gente que está en universidades occidentales, se nota que dejan escuchar voces disidentes, se nota que hay una gran calidad en la educación, pero cuando no se hablaba, la nota subía sobre el saliente. Y sí, porque no les metía el dedo en la llaga. Cuando hablaba de Israel a los judíos, le metía el dedo en la llaga. Y el odio hace que ocurran esas cosas. Por eso entiendo que le hayan bajado la nota cuando usted defendía lo correcto, Magister Levy. Así que ya es algo institucionalizado en las universidades públicas, supongo que las privadas también, que se vive desde la época de Podemos. Lamentable crisis ocurre en España y en otras partes de Europa. Espero que se mejoren pronto y no se siga extendiendo este reguero de maldiciones por América, como parece que va a seguir extendiéndose. Todavía se usa a Nernst Nolte, no sé quién es, en la historiografía, que expuso que la Shoah es una respuesta justificada a la alianza bolchevique-judía. Lamentable y patético que haya historiógrafos así, eh, triste y lamentable. Pero bueno, los que odian, simplemente odian. Espero que tenga éxitos en su maestría y en su trabajo en un país con tantos dramas, Magister Levy. Claudio Daci, ya lo moré, aqui no Brasil, infelizmente, o governo pro-Palestina. Sí, infelizmente, quiera Dios que pronto voten por algo mejor, no solo en Brasil, sino en otros lados, donde haya verdaderamente democracia, justicia y verdad y progreso, todo lo que dice la bandera de su país. Por ahora, lo único que tienen es em, títeres de un gobierno en las sombras. Katy Guaranda pone, usted ha hablado con la verdad, Rabino. Muchas gracias, Katy. Gloria a Dios, amén, y bendiciones infinitas al pueblo de Israel, amén, y paz para el mundo, y bendiciones para usted y su familia también, Katy Guaranda. Edgar Juárez, es muy cierto lo que dice More, la guerra informativa es muy fuerte y sobre todo muy sesgada a favor de los terroristas. No es informativa, Edgar, es desinformativa. No informan, desinforman. Son sesgados, son malintencionados, no tienen objetividad, son parciales. Es lamentable, triste y las redes potencian eso también. Y ahora que tienen una presidenta peor que la anterior, ustedes en México, vaya a saber qué va a pasar. Creo que Shine, ¿cómo se llama el apellido de la señora Shine? Shineman, me dirá después. Sheinbaum, la señora esta creo que va a ser peor todavía que el anterior, que ya era bastante malo para la paz mundial y para Israel. Muy triste todo esto, los inocentes silenciados, muy cierto, pero por ahora parece que no hay solución. Y el mismo Edgar es la demonización del Estado de Israel, muy cierto, y del pueblo judío también. Cuando Israel lucha contra el terrorismo que amenaza a toda la humanidad. Es verdad, la punta de lanza de la humanidad que quiere la justicia, la bondad, la verdad, el crecimiento, la prosperidad, la bendición, la luz, la claridad, el entendimiento, la concordia, el LGTBQQI, QQQ y todo lo demás, que es Israel, hay un grupito aferrado a sus ideas fanáticas, ideológicas, y otro grupito que odia, y otro grupito con sus ideas religiosas, y otro grupito que quiere sacar dividendos monetarios o lo que sea, que están en contra de Israel, que están en contra de Occidente, y de la libertad y la justicia, etcétera. Que haya paz en todo el mundo. Amén y bendiciones para ti y tu familia también, querido amigo. Y con esto terminan estos comentarios de estos comentarios. Se hizo un video muy largo, espero que hayan llegado hasta aquí. Si es así, pongan Free Israel por favor, y transmitan mis saludos a todos los conocidos y compartan este video, denle like, coméntenlo, difundan la palabra. Que tengamos un buen año que ya ha comenzado 5785 con paz y bendiciones para todos.